Saludos, gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio el Hereje. Me encontraba leyendo los comentarios del vídeo de la usuaria sexy pero inteligente. Respuesta. El virus del VIH-Sida no existe y es una estafa. De nuevo aclarando lo obvio. Parte 1. Negacionistas. Cuando empecé a leer comentarios troll de esos negacionistas, luego encontré más comentarios en los de Richard T. Fox 1 sobre el VIH y en el vídeo de pensamiento escéptico. Así que yo también voy a hacer un vídeo sobre el SIDA. Para unirme en esta lucha contra la desinformación. El SIDA o SIDA, acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad que afecta a las personas que han sido infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Se dice que alguien padece de SIDA cuando su organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones. Cuando una persona es seropositiva, uso ese término porque se llama seropositivo al individuo que presenta en sangre los anticuerpos determinados que, cuando se le somete a la prueba diagnóstica apropiada, confirman la presencia de un determinado agente infeccioso. El SIDA es la etapa de la enfermedad en la que el VIH daña el sistema inmunológico, empujando al cuerpo a ser afectado por infecciones oportunistas, las cuales son más difíciles de combatir. El tiempo hasta que los daños sean apreciables puede ser de años, todo depende del huésped. Los factores de riesgo para contagiarse son, el contagio por sangre y mantener relaciones con una persona infectada, la lactancia o el embarazo si la madre está infectada. El VIH es un virus real a pesar de lo que algunos conspiranoicos y negacionistas digan. Esta gente basa sus afirmaciones en 5 pilares básicos. El VIH nunca existió. El VIH nunca ha podido ser aislado de manera correcta. El VIH no causa SIDA. Las pruebas para el VIH no son fiables. Los medicamentos para el VIH no sirven. El SIDA se descubrió oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocaron una conferencia de prensa donde describieron 5 casos de neumonía pneumoquistis carini en Los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas por el Dr. Michael Gottlieb de San Francisco. Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por pneumoquistis carini como el sarcoma de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la atención. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les hicieron a estos pacientes mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de células sanguíneas llamadas TCD4 positivas. La mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses. Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causando una confusión, atribuyéndola a los homosexuales, lo que sirvió a personajes como Jerry Falwell para decir que el SIDA era un castigo divino para el colectivo homosexual. Poco tiempo después se hizo notar que también la padecían los inmigrantes haitianos en Estados Unidos. Los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas, lo que llevó a hablar de un club de las 4 Hs que incluía a todos estos grupos considerados de riesgo para adquirir la enfermedad. Esta enfermedad no tardó en expandirse por todo el mundo y en 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). En los comienzos de esa enfermedad los gobiernos empezaron a presionar a los laboratorios para obtener respuestas sobre estas muertes. Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica. En 1983 un grupo de 9 hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles, que habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con 3 de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas.
Dada la repercusión mediática que estaba alcanzando la epidemia, el científico que desvelara el enigma tenía garantizado el reconocimiento, no solo en la comunidad científica, sino del mundo entero. Es probable que muchos laboratorios intentaran cazar al responsable de aquella enfermedad, pero para la historia, solo dos pasarán a la posteridad como protagonistas principales: el Instituto Pasteur, en Francia, y el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Estados Unidos. También quedarán grabados en los anales históricos dos nombres míticos: Luc Montagnier y Robert Gallo. Para 1984 el Dr. Robert Charles Gallo manifestó que había logrado aislar el virus. Este doctor había descubierto el HTLV-3, virus que se considera causante del SIDA. Estos autores patentan ese mismo día el test de anticuerpos capaz de detectar el virus, y en un alarde de excesivo optimismo se declara que es posible que en un par de años se tenga la vacuna para controlar la enfermedad. En mayo de ese año, compañías privadas desarrollaron un test comercial que es aprobado para la detección del virus en la sangre. En unos meses se empezaría a usar en la sangre utilizada para las transfusiones. Los laboratorios del Instituto Pasteur demandaron al Dr. Robert Gallo acusándolo de fraude y que sus investigaciones tenían demasiados huecos como para ser creíbles. Lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de la Salud respaldó al Dr. Gallo y los tribunales acabaron fallando a su favor. Sin saberlo, con esta demanda los laboratorios del Instituto Pasteur habían creado el mito de que el VIH no existe. Aunque el Instituto Pasteur también acabó aislando el virus, y eso acabó siendo una contienda por atribuirse el mérito del descubrimiento. Una de las teorías para el origen de esta enfermedad es una serie de vacunas experimentales contra la polio. Otras teorías sugieren que el SIDA surgió a causa del excesivo uso de drogas y de la alta actividad sexual con diferentes parejas. También se creía que la inoculación de semen en el recto durante la práctica de sexo anal, combinado con el uso de inhalantes con nitrito llamados poppers, producía supresión del sistema inmune en el ser humano. Pocos especialistas tomaron en serio estas teorías, aunque algunas personas todavía las promueven y niegan que el SIDA sea producto de la infección del virus del VIH. Por aquel entonces ya se había gestado un nuevo mito: la conspiración por parte de laboratorios malignos. Pero a pesar de que el virus no fue aislado de forma convencional debido a su poca sensibilidad a los agentes usados en los protocolos de virología médica, este fue aislado de manera correcta y eficaz usando como base los postulados de Koch. 1. El agente patógeno debe estar presente en cada caso de la enfermedad en las condiciones apropiadas y ausente en las personas sanas. 2. El agente no debe aparecer en otra enfermedad de manera fortuita o saprófita. 3. El agente debe ser aislado del cuerpo en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad. 4. El agente debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. 5. El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación. Aunque los negacionistas dicen que estos postulados no están basados en la virología médica, negando de ese modo una rama de la ciencia médica. Pero deberían tener en cuenta que el mismo Koch llegó a la conclusión de que no todos los microorganismos se pueden encontrar usando sus postulados. Así que deberían de tener en cuenta otras cosas como: las estadísticas entre VIH y SIDA muestran una relación. La evolución del VIH puede causar la muerte. Los fármacos para tratar el VIH benefician a la gente con SIDA. También deberían preguntarse si existe otra causa creíble aparte del VIH para el SIDA. No me vengáis con paranoias de la oxidación celular, porque eso no se contagia. Porque aquellos que están expuestos al virus y no toman medidas de protección se contagian del VIH, mientras que aquellos que sí se protegen contra el VIH corren menos riesgo de contraer SIDA, si según este grupo de conspiranoicos se debe más a algo fisiológico. El SIDA no se debe a la oxidación celular, eso no es sino una excusa basada en la idea de que el organismo pierde el control de la multiplicación de los radicales libres y estos empiezan a atacar a las propias células del cuerpo causando daños en los órganos, y que ese tipo de consecuencias están relacionadas con el alcoholismo, fumar en exceso y el envejecimiento, porque hacer eso está mal. Carl Benz Mullis, Premio Nobel de Química de 1993. Declaró en 1993. Si hay alguna evidencia de que el VIH
causa el SIDA, deben existir documentos científicos que de manera singular o colectivamente demuestren ese hecho, al menos con una elevada probabilidad. No existen tales documentos, alimentando así aún más esta paranoia. La prueba de ELISA primigenia diagnosticaba de manera errónea dando a veces falsos positivos. En 1984 surgió la primera generación de estos test. Esta primera generación de test detectaba anticuerpos relacionados con el VIH, pero se desconocían los factores que podían alterar dicha prueba. Un resultado positivo en estos test no significaban que el sujeto estuviese enfermo. Luego hay personas que producen una baja cantidad de anticuerpos, por lo que estos pueden pasar por un falso negativo. Actualmente sabemos que un resultado positivo que confirma la presencia de dichos anticuerpos en el cuerpo del sujeto puede deberse a que esa persona ha tenido alguna enfermedad recientemente y su cuerpo sigue generando anticuerpos, lo que provocan falsos positivos. También hay personas que por diversos factores producen una cantidad baja de anticuerpos y no pueden ser medidos por el test, como son los que demuestran una inmunodeficiencia o estaban en el período de ventana de la infección en el momento en el que se realizaron la prueba. Otro falso positivo es cuando se da inespecificidad entre un antígeno y un anticuerpo. Tened en cuenta que aunque es un proceso rutinario y sencillo, involucra un gran número de variables, lo que podía dar pie a más falsos positivos o falsos negativos. Estos resultados erróneos en los comienzos de la prueba de ELISA alimentaron aún más el mito de que las pruebas para el VIH no son fiables. Hoy en día la prueba de ELISA va por su tercera generación, con lo cual se ha vuelto mucho más precisa, junto con pruebas como Immunoblot, la cual es una técnica analítica usada para detectar proteínas específicas en una muestra determinada de sangre, alcanzando una fiabilidad del 99%, dejando el 1% restante a errores producidos por el factor humano. Pero los disidentes conspiranoicos siguen usando datos de la primera época del SIDA para justificar su paranoia, que estos datos procedan de la época cuando apenas se tenían conocimientos sobre la enfermedad y que hayan sido inflados y manipulados por otros gurús negacionistas con pocos escrúpulos que tratan de convencer a la gente de la inexistencia del VIH. El mito de que los medicamentos para el VIH no sirven se ha extendido tras casos de personas a las que se les diagnosticó el virus del VIH. Y jamás han tomado medicamento alguno, y a pesar de los años siguen estando bien sin manifestar ni un solo síntoma. ¿Cómo es que esa gente no desarrolla la enfermedad? No es caro que algo así pase, pues cada individuo es diferente, con lo cual el virus se comportará de una forma u otra según el cuerpo en el que esté. Así que el sistema inmunológico de cada organismo reaccionará de una forma o de otra dependiendo de la genética, el ambiente, la alimentación y muchos otros factores más que varían con cada persona. Los medicamentos contra el SIDA son tóxicos, sí, pero como todo medicamento. También es cierto que la primera generación era de esta gama de antivirales era muy dañina, pero en la actual generación ya no son tan nocivos. Actualmente, la comunidad científica considera que la evidencia de que el VIH causa el SIDA es concluyente y considera las afirmaciones de los negacionistas como pseudociencia basada en hipótesis conspirativas, sesgos cognitivos, razonamiento erróneo y tergiversación de datos obsoletos.